Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3. Está conformado por mi compañero Acevedo Ansúrez Enrique, Alan Yael Arreola Farías, Espinosa Rubio Gerardo, Gamaliel Esaú Morán Castelán, Ramírez Valencia, Eric Alfredo, Vargas Villa Eliú, Litsi Gabriela Ramírez de los Santos y su servidor Alcántara Franco Mar Alejandro. En esta grabación les vamos a explicar pues lo que consiste en un menú del proyecto final, por nosotros el equipo 3, de la materia de métodos numéricos. La intención de hacer este menú pues es nada más comprobar o confirmar el hecho de poder meter varios métodos de algoritmos en código C. Bueno, empezamos aquí en el código, podemos observar lo que son las librerías. Lo que más prevalece es el ctedio.h y mat.h, que es la que usamos para pues todos estos algoritmos. Después, ya definiendo varias variables de todos nuestros códigos, podemos observar que hay varias llamadas a funciones, lo que quiere decir que sea float, constantes, definimos varias constantes, varios prototipos, y bueno, todas esas las vemos ahí porque son parte de todos los códigos que compilamos. Básicamente la intención de esto es comprobar que funcione, y pues vamos a ir explicándoles código por código, por lo que sigue mi compañero Enrique con métodos cerrados. Comenzando con el método de bisección, que es un tipo de método cerrado, suelen haber tres tipos. El primer tipo es reales y distintos, el segundo tipo es reales e iguales, y el tercer tipo son las complejas conjugadas. De acuerdo con ello, acá existe un polinomio de grado que impondrá o tendrá al menos una raíz real. De dichas raíces ocuparemos los métodos numéricos de bisección. Para ello tenemos una fórmula, que la fórmula es f de xl por f de xu menor que 0. Para calcular este método tenemos tres pasos, donde elegimos tres valores. Elegimos valores iniciales de inferior xl y superior xu, que encierran a la raíz de forma que la función cambie de signo en dicho intervalo. Esto se verifica comprobando que f de xl por f de xu sea menor que 0. El paso 2 sería la aproximación de la raíz, que se determina mediante la fórmula x1 es igual a xl más xu entre x2. El último paso sería el paso 3, que realiza las siguientes evaluaciones para determinar que el subintervalo está en la raíz. Para esto tenemos tres funciones. Si f de xl por f de xr es menor que 0, entonces dicha raíz está dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Por tanto, haga que xu sea igual a x, y, volveríamos a lo mismo, al paso 2. El inciso B, si f de x l por f de x r es igual a es mayor que, entonces dicha raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o derecho. Por tanto, volveríamos de nuevo al hacerlo del paso 2. Y ya como inciso C, tendríamos que si f de xl por f de xr es igual a 0, la raíz es igual a x, terminando con el cálculo. Enseguida nos mostrará en el dicho programa nuestra compañera Litsi, donde tenemos el método de bisección, donde ahí podemos calcular, donde declaramos el límite inferior, el límite superior de la raíz y el límite inferior, y enseguida las fórmulas o las variables para calcular dicha función. Al parecer saltaríamos con el siguiente tema, o siguiente método, por así decirlo, que sería el método de Newton-Raphson. Este método se deduce a partir de una interpretación geométrica. Es un método alternativo basado en la serie de Taylor, que se define como la primera derivada es x equivalente a la pendiente. La fórmula que tenemos para este método se define como x sub
subíndice I más 1 es igual a X subíndice I menos F por X subíndice I sobre F' de subíndice XI. Esa sería la fórmula para calcular el método de Newton-Raphson. Y como lo podemos ver en el código, de igual manera declaramos las variables, donde calcularemos la raíz con un valor inicial de x, x1 nx menos 5 con un valor inicial de 4 y ya para eso tendríamos dichos valores que se presentan en la fórmula. Como siguiente método es el método de la secante, que lo expondrá mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Gerardo, les voy a explicar lo que es el método de la secante. Bueno, el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíces de líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función f. Un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada, aunque esto no es un inconveniente para los polinomios ni para muchas otras funciones. Existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. En dichos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita dividida hacia atrás como se muestra en la figura 1.15. Esta aproximación se sustituye en la ecuación para obtener la siguiente ecuación iterativa. También aquí presentamos el código para el método de la secante.
donde nos determina también, al igual que el método de la bisección, el límite superior de la raíz, tanto el límite inferior de dicha raíz. Para ello tenemos 4 iteraciones que ahí se muestran como x0 o xo, como por así decirlo, xu, xr y ea, donde tenemos las iteraciones de xr igual a xo más xu sobre 2, que si ese tipo de iteraciones se dan ahí en lo que está subrayando mi compañera, al igual que en la de abajo, ea igual a xr menos xa sobre xr por 100. Dando estas fórmulas podremos calcular el método de la secante y ya continuaríamos con el siguiente método, me parece. Bueno, el siguiente método a exponer pues es el método de Müller. Este método pues también consiste en evaluar coeficientes de raíces, pero en este caso pues evaluaremos lo que es de una parábola que va a pasar por 3 puntos. Bueno, ahí lo explicamos, pues en este caso la raíz que se va a calcular de una función es de x más 2. Como tal, bueno, pasamos al código fuente, pues definimos, aquí empezamos las funciones a llamada, en donde definimos varias, por ejemplo, los cosenos, los exponentes, en donde pues se hace uso de la librería mat.h, ¿no? Aquí hay varias fórmulas, definiendo h, h0, h1, también delta 0, delta 1, y también pues tenemos lo que es a, b y c. En este caso, pues nos vamos al código y definimos pues tanto el límite inferior como la distancia inferior, la muestra de u, s y l que vienen representando dos coeficientes de variables, y el aler, bueno, vendría siendo un arreglo. Como tal, pues la fórmula que está subrayando nuestra compañera Litsi, pues es la fórmula principal en la que podemos nosotros diferenciar cualquier tipo de cálculo. El for que usamos primero, pues es para hacer el cálculo de la raíz en una tabla, y posteriormente, bueno, pasamos a lo que es el error. Lo que el programa nos arrojaría es que después de tantos números de iteraciones, es decir, que el programa permite a partir de 99 iteraciones, la raíz requerida para pues este problema es tal. Bueno, en este caso, pues de los números que ingrese el usuario como tal. Pasaríamos después con nuestro compañero Gamaliel al método de Bajkstrow. El método de Bajkstrow es un método iterativo basado en el método de Müller y el de Newton-Raphson. Dado un polinomio, se encuentran dos factores, un polinomio cuadrado, y, y la principal diferencia de este método respecto a otros es que permite calcular todas las raíces de un polinomio. Y ya en código C lo podemos representar así. Ahí, bueno, usamos otra vez llamada función, en donde usamos varios contadores para este código. Usamos lo que es el using namespace, std, y bueno, aquí pues lo representamos con varias iteraciones, tanto máximas como un contador que viene siendo el contador de iteraciones. Introducimos el grado de polinomio. Este grado pues especifica en sí como tal cuántos va a tener nuestro código, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de x cuadrada, pues vendría siendo 2 grados de polinomio. El grado 0 pues vendría siendo un número cualquiera. Posteriormente, bueno, también se puede calcular por el llenado de matrices que hace una condición for. Un poquito más abajo. En donde pues también hacen varias llamadas a funciones. Al final pues lo que nos arroja son las raíces calculadas, y nos permite también calcular pues un error o un valor inicial en una tolerancia. En este caso pues este es el código en C para el método de Barstow, y pues la parte teórica de el siguiente tema, que corresponde a la unidad 2, sistemas algebraicos y soluciones, pues pasaremos a lo que son las matrices con el método 6,
en determinante de matrices con mi compañero Gamaliel. Una matriz ordenada es un conjunto de M'(n) números ordenados en una tabla. Sus propiedades son que el producto es una matriz tipo N'(n). En general, A por B por B, el producto no es conmutativo. Otra propiedad. ¿Soy solo yo o no se escucha el gamma? Al parecer No se perdimos a escucha. nuestro compañero Gamaliel pues por conexión a internet. Recordemos que pues es el internet en este caso pues no nos ha permitido estar en varias reuniones, ¿no? Bueno, voy a explicar lo que es. La determinante de matriz pues es un número que nosotros podemos encontrar para pues resolver varios sistemas de ecuaciones. En este programa pues obviamente es una matriz de 2×2 que la veremos posteriormente, y habla sobre introducir varios valores. Recuerden que A1-1 se refiere a 11, que pues son varias matrices que vienen en un arreglo multidimensional. Al final, pues la determinante para estas matrices es la multiplicación en diagonal de la diferencia de dos productos. Entonces, bueno, lo que el programa nos va a arrojar, pues es la determinante de este caso. Pasaremos lo que es la regla de Kramer. Nuestro compañero Eliu nos va a explicar con ella. Eliu, te escuchamos. Buenas tardes, a mí me tocó el tema de regla de Kramer, el cual es un método que proporciona la solución de los sistemas de ecuaciones lineales mediante el cálculo de determinantes. Y ya aquí podemos ver en el ejemplo del programa la variable A1 y A11 y A12 son para calcular el valor de X, por así decirlo. A21 y A22 es para el valor de Y. C1 y C2 son para términos independientes. P1 es igual a C1 por A22 menos C1 multiplicado por A12. Y ya todo eso lo dividimos entre A11 por A22 menos A12 por A21. P2 es igual a C2 por A11 menos C1 multiplicado por A21. Y ya, por ende, todo eso se divide entre A11 por A22 menos A12 por A21. Y ya calculando todo ese programa, ya nos imprime los resultados de X1 y X2 en este caso. Seguimos con la matriz 2×2, que prácticamente sería igual a la regla de Kramer, solamente que en la de 2×2 solo encontramos una determinante, y en la regla de Kramer encontramos el valor de X y el valor de Y. Mira, les voy a voltear mi cámara para que vean el ejemplo que les
3. Trata de centrarlo. Creo que ¿Se logra ver bien? si puedes Bueno, voltear tu aquí cámara. ¿Cómo? Continúa. Bueno, lo que les había querido mostrar era el proceso que yo hice a mano, por así decirlo, que era la determinante 1, abajo tenemos un 3, al lado tenemos un 2 y abajo un 4. Y ya sería 1 por 4, que sería 4, y ya después sería 3 por 2, y ya con la regla nos dice que sería un menos, o sea, sería 4 menos 2, menos 6, perdón, y ya nos daría un resultado que sería un menos 2, y ya solo nos muestra una determinante, no más. Y ya mi compañero Alan nos va a decir la matriz de 3×3. Bueno, pues igual ya lo habíamos comentado antes, pues por circunstancias ajenas pues a nuestro problema como tal, recordemos que pues es una situación difícil con el uso del internet, pues el compañero Alan no puede estar presente, pero bueno, nos va a mandar una grabación individual para que nosotros podamos anexarla. Como tal, pues la matriz de 3×3, pues es una matriz o bueno, es un método de solución al método de ecuaciones como tal, en dimensiones pues de 3×3, es decir, tenemos 9 casillas. La resolución o para sacar la determinante, pues vendría siendo sacar la determinante en varios pasos. Podemos sacar la determinante de todas las A's y de todas las B's, que es lo que se le conoce como regla de Sarrus. En este código nosotros nos permite pues mostrar la matriz que nosotros vamos a rellenar y pues nos da una matriz aleatoria en este caso del cual nos permite calcular pues la matriz de 3×3 y si no queremos o si el usuario no quiere hacer esto pues lo único que debemos de hacer pues es nada más llenar la matriz que es lo que bueno este código va a compilar como tal. Este paso, bueno, también tiene una condicionante. Si nosotros queremos realizar varias operaciones en el mismo código, lo podemos realizar. El siguiente tema es inversa de matrices y bueno, ese le toca a mi compañero Gerardo. Te escuchamos, Gerardo. Bueno, la inversión de matrices. El producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Se puede calcular la matriz inversa por dos métodos, que es el método de Gauss y el método por cálculo de determinantes. En el programa, bueno, en este caso, en el programa se introduce una matriz y se obtiene la inversa, luego se verifica que efectivamente esta sea su inversa, por lo cual se multiplica por su matriz original y se obtiene la identidad, como se muestra en el programa. A continuación sigue mi compañero Enrique con el método de Gauss simple. Continuando con los métodos, el método de Gauss simple consiste en una serie de algoritmos de álgebra lineal que nos permite determinar los resultados de un sistema de ecuaciones lineales y así por medio de esta encontrar las matrices e inversas de dichas matrices. Para ello tenemos ahí el código que se muestra, donde determinamos la matriz cuadrada de orden n, donde dirige dichos elementos en un tipo de posición, desde
Perdón. Desde la fórmula donde nos especifica que las ecuaciones algebraicas son líneas simultáneas que en general se representan como A11x1, A12x2 y así sucesivamente hasta A subíndice 1n, X subíndice n igual a B1 y así sucesivamente hasta AN1x1, AN2x2, etcétera, hasta igual a Bn, donde los coeficientes son constantes y las B son los términos independientes de las constantes. La técnica que describe este tipo de eliminación de Gauss, ya que implica una combinación de dichas ecuaciones para eliminar las incógnitas, como lo estamos viendo ahí en el código para el término de la matriz independiente de X. Continuando con el método, me parece que sigue uno de mis compañeros, el método de Gauss-Jordan. Al parecer, Gerardo, no te escuchamos. Ah, sí, disculpa. Es que estoy teniendo problemas con el micrófono. Sigue lo que es el método de Gauss-Jordan. Bueno, el método de Gauss-Jordan es una variación de la eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, esta es eliminada de todas las otras ecuaciones, no solo de las subsecuentes. Además, todos los renglones se normalizan al dividirlos entre su elemento pivote. De esta forma, el paso de eliminación genera una matriz identidad en vez de una triangular. Aunque la técnica de Gauss-Jordan y la eliminación de Gauss podrían parecer casi idénticas, la primera requiere más trabajo, involucra aproximadamente 50% más operaciones que la eliminación de Gauss. Por tanto, la eliminación de Gauss es el método de eliminación sencilla que se prefiere para obtener las soluciones de ecuaciones algebraicas lineales. Se introduce el mismo sistema que se resolvió por eliminación gaussiana simple para el programa desarrollado para Gauss-Jordan. El vector de términos independientes se guarda en una matriz donde se guardan los elementos de la matriz de términos dependientes, así como se muestra en el código. Ok, bueno, yo les voy a demostrar, o bueno, más bien les voy a mostrar, pues parte del código. Como lo comentaba mi compañero Gerardo, pues de una matriz cuadrada se convierte a una matriz triangular. Entonces, pues bueno, vamos a involucrar cuántas incógnitas tenemos. Recordemos que, pues para un sistema puede haber de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera. En este caso, bueno, nos permite pues calcular la fila por columna mediante un arreglo o un array. Y bueno, después pues nos confirma que hay un sistema y del sistema pues cuál vendría siendo. Como me comentaba Gerardo, el método de Gauss-Jordan pues es más sencillo para todo esto en base a la eliminación por resolución de matrices. Bueno, después del sistema, pues calculamos y resolvemos tanto la ecuación como las incógnitas. El sistema vendría siendo el siguiente.
Ahí pues tenemos varias condiciones para que podría ir haciendo el programa. Y bueno, con esto concluimos la unidad 2. Pasamos después a lo que es la unidad 3, que viene siendo, bueno, la interpolación de varias ecuaciones. Aquí involucra un poco más el hecho de cálculo diferencial e integral. En este caso, bueno, nosotros vamos a hablar de los polinomios de Newton. Los polinomios de Newton como tal, pues se le atribuyen a Isaac Newton, en donde pues él, por medio del creador de la creación del cálculo diferencial e integral, pues nosotros podemos diferenciar que hay n más 1 puntos bajo una curva de una función, en donde, bueno, hay abscisas que son las x, se distribuirían en un intervalo entre a y b, de una manera que se crea una condición para tanto asociar un error como para obtener una aproximación en este caso de polinomios. Aquí, bueno, en este código, pues estamos evaluando la función ax más 2, es decir, lo que el código lea de x, x0, x1, x2, etcétera, pues lo va a reconocer como x y se le van a sumar 2 unidades, ya que pues esta es una función de primer orden. Y los polinomios de Newton, en el caso C, solamente permiten polinomios de un grado o de un uso. Y bueno, ahí en el programa pues nos va a arrojar un error. Si vemos todas las fórmulas, pues son las fórmulas, en este caso aplicadas a C, de todas las demás fórmulas que, bueno, lo veremos después en el informe, o más bien usted lo verá. En este caso, bueno, continuamos con lo que es el tema derivada parcial, correspondiente a nuestra compañera Litsi Gabriela. Oh, ok, bueno, este sería el último programa que les vamos a presentar, o el último tema del que les vamos a hablar. Esto corresponde a lo que serían las derivadas. Las derivadas parciales, bueno, son aquel tipo de derivadas que vamos a utilizar cuando queremos derivar por partes. Son para las derivadas finitas. En este caso, en este programa, les vamos a explicar lo que sería que las variables que se van a utilizar serían las de constante, función o decisión. Al programa aquí le vamos a indicar que el usuario tiene que escribir la variable de la función. Posteriormente, tiene que introducir el valor exponencial de la variable. Y al final, el valor de la constante. Y ya, bueno, aquí ya el programa ya sabe que lo que tendría que hacer, ¿no? Que sería la variable, su exponente y pues más la constante. Aquí están las dos opciones. Si el usuario quiere comprobar o no la función de x más 1, que sería la función que tiene, ¿no? Y aquí el usuario puede decir si sí o si no. Si dice que sí, pues va a continuar. Y si dice que no, va a cerrar el programa. En el caso aquí que diga que sí, aquí le va a dar que va a decirle que la función es x más 1 y que el valor de la sustitución de x a la 3 es x más 1 es igual a x más 1, es decir, va a comprobar lo que dijo en la decisión 1. Y al final, pues vamos a mostrarles que sería, si ellos presionan el número 18, les daría la salida, ¿no? Al finalizar de cada programa, va a imprimir lo que sería la autoría de estos códigos, que serían por nosotros, ¿no? Que mi compañero Enrique, mi compañero Mar, Alan, Gerardo, Gama, Eric, Eliu y yo. Bueno, ahora vamos a compilar lo que serían estos códigos para darles una muestra de cómo funcionan, ¿no? Una vez compilando, se ejecuta, se hace correr el programa y bueno, esta es la primera pantalla que nos muestra, donde nos dice que este es el proyecto final, que somos el equipo 3, que nosotros corresponde esto a la materia de métodos numéricos y pues vamos a presentar lo que serían los temas impartidos a lo largo del semestre. Dice que para correr el programa presionemos 1, de lo contrario presionemos el número 2. Presionamos el número 1 y aquí nos sale este menú en donde nos dice que para poder elegir un programa de la lista en específico, en la lista tenemos que especificar su número.
Por ejemplo, podemos elegir el número de la secante, que sería el número 3. Aquí nos dice que tenemos que darle el límite superior de la raíz. Supongamos que tenemos un 10. En el inferior tenemos un 8. Y aquí nos da las iteraciones, nos da 8 iteraciones. Nos marca el valor de XO, XU, XR y EA. Y al finalizar nos dice que la raíz de f de x es igual a x más 2, es 8.007813. Y así se va a presentar cada uno de los métodos. Nos salimos y volvemos a presentar otro método. Por ejemplo, podría ser el método 5, que sería el de Weierstrass, y nos dice que para este método tenemos que introducir el grado del polinomio. El grado del polinomio supongamos que sería de 2, que dice que introduzcamos el coeficiente de x2 es 6, el de x1 dámosle un 9 y a x0 démosle 1. El valor inicial de R un 6, el de S un 5 y un valor de convergencia de 9. Y el número máximo de interacciones que sea 4. Y aquí nos dice, ¿no?, que x0 es menos 0.11 y x1 es menos 8.88. De acuerdo, esto sería a las raíces calculadas. También les podemos mostrar lo que sería el método 9 de matriz de 3×3. Presionamos el 9 y nos dice que nos da dos opciones: 1, mostrar matriz, o 2, llenar. Presionemos 1 y nos dice que ingresemos el número de fila. El número de la fila 1, perdón. Démosle un 4, un 6, 5, 9, 10, 4, 12, 18, 15. Y aquí nos da que aquí está el orden que pedimos, ¿no? Nos pide si deseamos realizar otra cosa, le podemos poner que sí. Y bueno, vamos a elegir un llenado de matriz. Y bueno, aquí nos da otro llenado de matriz, ¿no? Para finalizar cerramos con oprimiendo el 2, que ya no queremos hacer nada. Y obviamente al finalizar, como les mencioné, de cada ejecución de código, pues nos sale la autoría de este programa. Podemos seguir continuando. Les podemos mostrar el método de Gauss-Jordan, que sería el número 12. Presionamos el 12 y aquí nos dice que designemos cuántas incógnitas tenemos. Hay que decir que tenemos 4 incógnitas, que introduzcamos los valores de la fila 1, columna 1, ¿no? Sería un 6, 1, 7, 10, 14, 5, de la fila 2, columna 1, un 8, 11, 15, 9, 7. De la fila 3, un 15, un 21, un 8, un 16, un 9. Y de la columna 4, fila 1, sería un 4, un 9, 18, 16, un 20. Y al finalizar nos dice que nuestro sistema ya ordenado sería de la siguiente forma, dado los datos que ingresamos, y nuestro sistema triangulado es este. También nos dice aquí el programa que las incógnitas el número 1 sería menos 3.57, el número 2, 2.55, el número 3, 0.23 y finalizamos con el número 4 de 0.45. Bueno, también podemos mostrar lo que sería la regla de Cramer, que es el número 7, que dice que tenemos que declarar a 11, lo ponemos como 3, a 12 como 15, como 11, a C1 como 15, a
A21 como 18, A22 como 10, 23. Y nos dice que X1 es igual a, este se creó, amigos, que este es el borrador, ¿verdad? Porque aquí ya está mal este código. Este no lo podemos entregar. Bueno, no, en realidad, Liz, sí. Lo que pasa, pues, es que si tú incluyes esas variables en tu código, si lo hacemos de manera manual, hay dos variables repetidas que nos da un número 0. Entonces, por eso es que, pues, nos da esas variables como tal. Ah, rayo, ya la regué. Bueno, ¿le continúo o no? Bueno, esta parte se corta. Y bueno, un último método que les podemos mostrar que vimos sería el número 14, que sería las ecuaciones diferenciales parciales. Podemos escribir la variable de la función que sea 5, introducir el valor exponencial y el valor de la constante. Y aquí nos pide, ¿no?, comprobar. Queremos comprobar, le damos que sí. Y nos dice que la función es x más 1 y en la sustitución nos dice que x a la 3 más x que vale 1 es igual a x más 1. Y bueno, esa sería la presentación del código de algunos de los métodos que hicimos. Nosotros fuimos el equipo 3. Para finalizar, bueno, ¿para qué nos sirven estos métodos? Su aplicación, bueno, la vamos a encontrar en todas las áreas de las matemáticas y en toda el área físico-química y de ingeniería. Es importante para encontrar soluciones o proximidades y generalmente las encontramos en las derivadas, en las integrales y en cualquier otro método matemático por el que nos crucemos. Esta fue la presentación del equipo 3 del programa de estudios de la materia de métodos numéricos en código C.